Bienvenidos al canal del sitio Mágicas Ruinas. En esta oportunidad analizaremos una edición del diario Crónica, de Argentina, creado por Héctor Ricardo García. Vamos a explorar juntos cómo este diario, desde sus páginas de septiembre de 1964, nos deja ver un poco el pulso de la Argentina de aquel momento. La idea es entender esa agenda informativa tan particular y, bueno, el sentir social que Crónica captaba y a su manera también moldeaba. Héctor Ricardo García fue, sin duda, una figura central y también controversial, ¿no?, en los medios argentinos. Falleció en 2019, con 86 años, pero su marca sigue presente. Fue periodista, empresario, un tipo audaz. Y su creación más, digamos, emblemática fue justamente el diario Crónica, que fundó en 1963. Y que llegó a tener, creo, varias ediciones por día. Algo poco común. Exactamente. Hasta 3 ediciones diarias. Marcó un ritmo muy propio para la época. Una vorágine informativa impresionante. Y esa energía después la llevó a otros medios también. Tal cual. En 1994 fundó Crónica TV, el primer canal argentino de noticias 24 horas, en vivo. Inconfundible, ¿no?, con las famosas placas rojas de último momento. También creó CM, el canal de la música. Pero ojo, su carrera venía de antes. ¿Ah, sí? Sí. En el 54 ya había pegado fuerte con la revista Así es Boca. Y después con la revista Así, que sacaba 3 ediciones por semana. En el 65 compró Radio Colonia, que si bien era uruguaya, aquí en Argentina tenía una audiencia bárbara. Impresionante. Y se metió hasta en la tele abierta y el teatro. Así es. Mira, entre el 70 y el 73 manejó Tele 11, Canal 11. Lo llevó a ser líder de audiencia, hasta que, lo intervino el gobierno peronista. Y después se metió en el espectáculo porteño. Compró el Cine Astor, lo hizo Teatro Astros en el 72 y en el 75 armó el Complejo Estrellas. Una figura compleja, mencionabas también episodios difíciles. Sí, claro. Su vida no fue lineal. Estuvo involucrado en el operativo Cóndor del 66 por Malvinas y lo secuestró el RP 22 de agosto en el 73, ¿te acordás? Una facción del Ejército Revolucionario del Pueblo. Lo liberaron después de que publicó un comunicado de ellos en su propio diario. ¡Qué historia! Tremendo. Y aunque después vendió Crónica y el canal al Grupo Olmos, su nombre quedó, grabado a fuego en la historia del periodismo popular acá. ¿Y cuál era la filosofía detrás de Crónica? ¿García parece que marcó una línea muy clara desde el principio? Buscaba un estilo, popular, sin vueltas. A veces sensacionalista, sí, pero siempre con esa intención de conectar directo con la gente, con el pueblo. Él mismo lo dijo en el primer editorial: palabras más, palabras menos. Nada de eufemismos ni retorcimientos idiomáticos. Quería usar el idioma argentino, la mayor sencillez. Gritar la verdad en su mayor sencillez, creo que dijo. Eso mismo. Una declaración fuerte. Se definía él y su diario como parte del partido periodista. Decía que la única regla era vender la realidad, sin editorializar abiertamente. Interesante. ¿Y eso cómo se veía en el diario? ¿En el diseño, por ejemplo? Si miramos esa edición del 29 de septiembre del 64. La diagramación es fundamental para entender Crónica. Es el clásico formato tabloide popular. Todo pensado para el impacto visual, para la inmediatez. Fíjate la portada de ese día. Títulos enormes, varios, tipografías distintas, bien audaces, para atraparte al toque. Claro, dominando la página. Totalmente. Tenés ahí CGT, el lunes paro general, y Intersoborno al árbitro húngaro, bien grandes. Una jerarquía visual muy clara. Y usaban fotos para reforzar, ¿no? Siempre. Ahí está la foto de la heladera del caso de contrabando diplomático. Suma fuerza al titular. Y los títulos principales actúan como ganchos, te mandan a leer más adentro. Y arriba, claro, el cabezal, el nombre, el lema firme junto al pueblo, la fecha, edición, hasta el dólar y el pronóstico, todo. Y adentro mantenía esa estridencia. Adentro es un poco más, digamos, tradicional en la estructura. Varias columnas, texto. Pero lo visual sigue siendo clave,
Integran ilustraciones, caricaturas. Mira, acá hay una de Gaulle por Mesa Dra. Y viñetas cómicas como Martín Fierro, que era muy popular. Y el sensacionalismo gráfico que mencionabas. Claro, sobre todo en policiales, la Crónica Roja. La nota esa de Salta, Macabro Festín, sobre asesinato y canibalismo, bueno, va con un dibujo muy explícito. Buscaba el impacto directo, la emoción fuerte. Sin filtros. También tenía secciones fijas, ¿no? Para fidelizar lectores. Exacto. El horóscopo que se llamaba Sus cartas están echadas, usted y. Una tira cómica diaria. Y deportes, con mucho espacio, fotos, resultados. Turf, fútbol, lo que le gustaba a la gente. Hasta las páginas editoriales tenían títulos grandes, como esa que dice Periodismo pintado. Y la publicidad metida ahí entre las notas. Sí, integrada. Anuncios de Capilatis, Casa Sexto Banderas y las notas de espectáculos como la de la muerte de Harpo Marx, también con tratamiento visual importante. Foto grande, un dibujo, todo pensado para atrapar la mirada. Metámonos ahora en el contenido de ese día, 29 de septiembre del 64. El titular principal, CGT, el lunes paro general. Marcaba la agenda fuerte, y esto justo antes de la visita de Gaulle, ¿no? Sí. De Gaulle llegaba el sábado siguiente. El diario habla de un clima especial, tenso. Había nerviosismo, rumores de un complot contra De Gaulle, aunque la policía lo desmentía. Se hablaba de panfletos que iban a tirar desde aviones, cosa que se atribuía a sindicatos. Y la CGT, bueno, fijaba su posición. El ministro Palmero, creo, hablaba de eso. Exacto. Palmero desmentía un atentado, pero confirmaba lo de los panfletos y pedía ayuda a la aeronáutica. ¿Y las medidas de seguridad para De Gaulle? Crónica las describe como algo fuera de lo común. Tremendas. Edecanes especiales, prohibición de vuelos en la ruta, vigilancia de edificios, custodia reforzadísima, federal, bonaerense, gendarmería, prefectura y hasta la surete francesa. Control de velocidad, helicópteros vigilando. Muchísima seguridad. Muchísima. Incluso mencionan la preocupación por posibles miembros de la OA, ¿te acuerdas LOA? La organización francesa de ultraderecha, que pudieran estar por acá o en países vecinos. ¿Y la CGT qué decía concretamente? Sacó un comunicado. Contaban que habían puesto un mural por la visita, que intentaron pedir una audiencia privada con De Gaulle. Pero bueno, los mandaron a Cancillería y al final nada porque eran actos oficiales, no privados. Así que la CGT decía que su adhesión se limitaba al mural y a invitar a los trabajadores a los actos públicos. Otro temazo de esa etapa es el escándalo de diplomacia y contrabando. Una denuncia de la aduana que dirigía Rodolfo Barreño. Hablaban de una banda que usaba franquicias diplomáticas para meter mercadería prohibida. ¿Qué tipo de mercadería? De todo. Medias de nylon, radios a transistores, escondidas adentro de una heladera, también lavarropas, un combinado. Y el monto era importante, ¿no? Sí. Crónica tira una cifra. 6 millones de pesos de la época en solo 2 meses. Y mencionan un caso anterior con jade, marfil, alfombras. Por otros 4 millones. Una barbaridad. ¿Y se sabía quiénes eran los diplomáticos? El diario dice que estaban identificados, pero que los nombres estaban en secreto de sumario. O sea, la justicia no los revelaba. Informan que uno ya se había ido del país. Y ojo, publican la advertencia de la aduana. Si seguían las maniobras, iban a dar los nombres. Una presión fuerte. Sí. Y no era solo eso. También se hablaba de diplomáticos que traían cantidades enormes de bebidas o cigarrillos con franquicia o autos que después vendían ilegalmente acá. La aduana proponía cambiar un decreto, poner cupos por embajada. Un clásico, ¿no? La ley y la trampa. Pasemos al deporte. Ahí Crónica también pisaba fuerte. Y en esta edición hay una polémica grande. La bomba de Crónica sobre la final entre Independiente y el Inter. Sí. Acá Crónica se despacha con todo. Acusa directamente a otros diarios, un vespertino y un matutino, de fraude informativo. ¿Por qué? ¿Qué habían hecho supuestamente? Denuncia que usaron fotos de archivo retocadas para ilustrar los partidos que se acababan de jugar. Manipulación pura y dura. Y Crónica da detalles muy precisos de cómo lo hicieron. Muy precisos. Dice, por ejemplo, que usaron fotos del partido de acá, de Avellaneda, para mostrar el de Milán. Le cambiaron el color a la camiseta del Inter, que allá jugó de blanco y acá de azul y negro. Pero Se olvidaron de que en Milán usaron manga corta, y en la foto retocada dejaron la manga larga. un error grosero. Groserísimo.
Y denuncia también que un matutino le robó una telefoto a Crónica Sexta y que se notaba por el doble tramado en la imagen. Describe retoques muy burdos, fondos oscurecidos mal, la cabeza de un jugador como degollada y pegada en otro cuerpo, sin perspectiva. Increíble. Y más, acusa a uno de usar fotos del partido de Milán para ilustrar el tercer partido, el de Madrid, y que hasta le dibujaron gotas de lluvia a la foto, y que se veían pelotas distintas. Una denuncia con nombre y apellido casi. Totalmente. Y Crónica se pone como el defensor de la verdad. Somos más amigos de la verdad, dice. Denuncia los golpes bajos de la competencia. Era parte de su estilo, ¿no? Polémico, confrontativo. Sí, se ve claro. No solo informaba, polemizaba fuerte con los otros medios. Exacto. Era una forma de marcar territorio y de decirle a su público: nosotros somos los auténticos, los que no mentimos. Pasando a otras secciones, tenés espectáculos. Lo más fuerte es la muerte de Harpo Marx, el mudo de los hermanos Marx. Tenía 75 años, murió después de una operación. Una figura entrañable. Sí, muy querida. La nota recuerda su carrera, su personaje silencioso, cómo tocaba el arpa sin saber leer música, y que fuera de escena era un tipo tranquilo. Citan a Groucho, mencionan Una noche en la ópera, un lindo homenaje. Y la crónica policial, La Roja. Un clásico de Crónica. ¿Qué trae esta edición? Ocupa un lugar central, como siempre. Tenés el titular Rapto, cero fuga. Cuenta la desaparición de un paciente, Alfredo Urrutia, de 45 años, del Instituto de Salud Mental. La denuncia la hace un familiar, acusa a un médico. Las autoridades del instituto medio mudas. Y lo más raro, desaparecen las fichas clínicas del tipo. Sospechoso. Muy sospechoso. El diario lo liga a otro caso anterior, el de Rosa Arredondo, y tira un rumor, que a Urrutia se lo llevó un hombre mayor del instituto. Te deja lleno de intriga. Y después un caso mucho más crudo, ¿no? Sí, tremendo. La nota Macabro Festín viene de Rosario de Lerma, Salta. Cuenta un asesinato y canibalismo. Un pibe de 23 años, Simón Rueda, asesinado a golpes por el que iba a ser su suegro y su cuñado borrachos. Y después, la crónica dice que asaron parte del cuerpo y se lo comieron. Y que obligaron a un menor a participar. ¡Qué horror! Un espanto. Enterraron los restos, pero después el menor confesó todo y cayeron los otros dos. Este tipo de noticias de alto impacto eran, la marca registrada del diario. Sin duda. Apelaban directo a la emoción, a lo visceral. También informan de un allanamiento en la calle Cangallo, acá en Buenos Aires. Orgias probadas. Detienen a 6 hombres, 9 mujeres, 7 de ellas menores. Dicen que había alcohol, drogas, prostitución y que las menores las captaban mujeres más grandes. Un panorama bastante oscuro. Sí. Y después tenés noticias más cortas, un popurrí policial y social, el robo de una silla de oro carolingia en Italia, un asalto millonario al subte de París, el suicidio de un carabinero ladrón en Chile, lobos atacando gente en Italia, un atentado a un tren en Chile. Una mezcla de todo un poco. Claro. Y noticias insólitas, como el nacimiento de una nena con 2 cabezas en Perú, que vivió unas horas nomás, y el asesinato en Brasil del expresidente sirio Chichakli. De lo local a lo internacional, siempre con ese toque dramático o llamativo. Volviendo a la política argentina, además del paro de la CGT, ¿qué más se destacaba? Se habla del plan quinquenal del gobierno de Ilia, el radical. Lo anuncia el ministro de Economía, Pugliese. Dan algunos detalles. Que se financiaría mayormente con ahorro local, poco crédito externo, que buscaba crecer un 4% anual, priorizaba la industria, quería bajar el déficit. ¿Y qué opinión se percibía? Bueno, el propio diario lo califica de modesto. Y remarca algo importante, que se hizo sin consultar ni a los sindicatos ni a los empresarios. También se notaban las internas del peronismo, ¿no? Sí, estaba todo muy movido con el tema del posible regreso de Perón. Se debatía qué quería decir una grabación que había traído Framini. Se desautorizaba una agrupación peronista. Y se anunciaba un acto para el 17 de octubre con el lema Por la pacificación nacional. Y denuncias políticas fuertes también. Sí, desde Rosario, un exdiputado radical, Rodríguez Araya, tiraba con munición gruesa. Acusaba de corrupción al gobierno radical de Santa Fe, criticaba cómo se manejaba lo del túnel subfluvial, pedía la renuncia del gobernador Tesio y denunciaba negociados en Rosario con unos Peugeot.
La conflictividad gremial también estaba presente. Sí, más allá del paro general, se informaba de un paro universitario, de Fatún, trabajo a reglamento en correos, FOECIT, un conflicto municipal feo en Santa Fe con un obrero golpeado, paro en Tarena, que eran talleres navales, y problemas en el hospital de clínicas acá en Buenos Aires. El frente sindical estaba caliente. Y en lo internacional, además de lo de Gaulle, el Concilio Vaticano II daba noticias importantes para los católicos. Crónica cuenta que se aprobó que hombres casados, ya maduros, pudieran ser diáconos permanentes, pero se rechazó para jóvenes solteros que quisieran casarse después. Y seguía la discusión sobre la relación con el judaísmo, si se absolvía o no al pueblo judío del cargo histórico de deicidio. Sí, un debate teológico fuerte. Y la Iglesia también aclaraba su postura sobre la cremación. Preferían enterrar, pero no condenaban cremar, salvo que fuera por motivos contra la fe. La gira de Gaulle seguía siendo noticia principal. Paso a paso. Su llegada a Arica en Chile, el viaje en barco a Valparaíso, y detallan la agenda en Córdoba, acá en Argentina, reunión con Ilia, visita a la Kaiser, muestran hasta un afiche de las 62 organizaciones peronistas saludando a De Gaulle, y le regalaron una medalla de un héroe de Solferino, aunque desde Miami, claro, lo criticaban por sus relaciones con Cuba. Y sobre Cuba también había noticias. Fidel Castro anunciaba que iban a necesitar sacrificios para pagar deudas porque el azúcar estaba barato. Admitía que faltaban viandas, comida básica, y prometía sacar la libreta de racionamiento para fines del 65, salvo para la leche en La Habana. Mientras tanto, en Estados Unidos seguían las secuelas del asesinato de Kennedy. Sí, el informe Warren todavía generaba coletazos. El hermano de Oswald decía que creía que a Lee alguien lo había instigado, y Jack Ruby, el que mató a Oswald, estaba con alucinaciones en la cárcel. Un panorama internacional muy completo, la verdad. Y se suman otras notas más chicas. Reaparecía en Londres Christine Keeler, la del caso Profumo. El rey de Grecia negaba interrumpir su luna de miel por una polémica sobre su madre. Y en Brasil, echaban del ejército a un general que había sido jefe militar de Goulart, el presidente derrocado. Un mosaico. Todo este recorrido por Crónica del 64 nos lleva casi sin querer a pensar en hoy, ¿no? Surge la pregunta, eso que decía García de usar el idioma argentino, la mayor sencillez, ¿cómo se compara con el lenguaje que vemos hoy en los medios digitales? Con esa búsqueda de viralidad, el clickbait, ¿se transformó esa simpleza o quizás se exageró? Es una buena pregunta, ¿sí? Y pensá en la velocidad. Crónica sacaba 3 ediciones impresas por día. ¿Cómo nos suena eso hoy, con las noticias al minuto en el celular? ¿Qué significa esa diferencia en cómo nos relacionamos con la información? Es abismal. Y la propia denuncia de Crónica sobre las fotos trucadas, las telefotos falsas. Hoy, con la manipulación digital, la desinformación, parece un problema potenciado, ¿no? ¿Qué desafíos tenemos como audiencia para saber qué es realidad? Totalmente. El tema del sensacionalismo también da para comparar. Esas noticias de canibalismo, contrabando, desapariciones tan destacadas en Crónica. ¿Qué nos dice del interés popular de esa época? ¿Y cómo cambió la forma de cubrir el crimen o el escándalo hoy, pensando también en las redes sociales? La conexión con el mundo era otra. Crónica dependía de agencias como AP, France Press. Festejaban la llegada del satélite Syncom-3 como un avance increíble. Hoy tenemos acceso global instantáneo por Internet. ¿Cómo valoramos ahora esa velocidad y alcance que ofrecía Crónica en su momento? Y un último punto. El rol de Crónica como caja de resonancia social, dando voz a la CGT, publicando denuncias. ¿Sigue existiendo esa función en los diarios populares hoy? ¿O los grupos de interés, los movimientos, los políticos, se mudaron más a las plataformas digitales y el diario tradicional perdió un poco ese lugar central? Son preguntas que quedan flotando después de murar este ejemplar. Y quizás, como reflexión final, ¿hasta qué punto esa fórmula de Crónica, esa mezcla de sensacionalismo, servicio, noticias de impacto, crítica al poder y a la competencia, sigue siendo de alguna manera un modelo válido, adaptado, claro, a los nuevos medios? ¿Sirve todavía para captar la atención masiva en este lío mediático que tenemos hoy? ¿O fue más bien algo único de una era del periodismo impreso que
que ya no vuelve. Esperamos que este análisis de la edición del diario Crónica les haya brindado una visión amplia del pulso informativo y social de aquellos años en Argentina. Para acceder a esta y a otras publicaciones históricas, mágicasruinas.ar, sitio generado por Tito de Morón, allá por el año 2003. Si les gustó este viaje al pasado, no olviden darle me gusta a este video, suscribirse a nuestro canal y visitarnos en Mágicas Ruinas. ¡Hasta la próxima!